Meanwhile, the House has blocked an impeachment attempt against President Trump. Lawmakers voted 237 to 140 yesterday to set aside the measure. The resolution came from Congressman Al Green, his second attempt this year. He accused Trump of threatening federal judges and denounced Trump's comments, criticizing members of Congress who called on service members to disobey what they called illegal orders. Hay momentos en los que el funcionamiento rutinario de las instituciones cambia de forma perceptible, no por el resultado inmediato, sino por el registro formal que permanece. En determinadas sesiones del Congreso, el procedimiento en sí mismo revela más sobre el sistema que la decisión tomada al final. El 14 de diciembre de 2025, durante una sesión ordinaria en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el congresista demócrata Al Green, de Texas, interrumpió el ritmo habitual de los trabajos legislativos para presentar ante los parlamentarios y las cámaras en directo una nueva resolución en la que se pedía la destitución del presidente Donald Trump. Lo que debería haber sido solo otra tarde más de tramitación parlamentaria, se convirtió, en pocos minutos, en un momento de gran tensión institucional. Green, que ocupa un escaño en la Cámara desde 2005, ya había protagonizado otros episodios similares en el pasado, pero esta vez el gesto cobró una nueva dimensión. Su discurso no solo sintetizó una serie de acusaciones acumuladas a lo largo del tercer mandato presidencial de Trump, sino que articuló esas denuncias en un contexto jurídico y político más amplio, marcado por investigaciones federales en curso, deliberaciones delicadas sobre seguridad nacional y un ambiente electoral en rápida polarización. El impacto del episodio no se limitó al resultado inmediato de la votación. Aunque la propuesta fue rechazada mediante una maniobra procesal liderada por la mayoría republicana, la adhesión de 140 demócratas al avance de la resolución formalizó un registro significativo en el Diario Oficial del Congreso, confiriendo densidad histórica e institucional a un acto que, en circunstancias normales, sería descartado como retórica parlamentaria. La propuesta de Green, registrada con el número H-Res 537, retomó acusaciones que se habían mencionado de forma fragmentada en las últimas semanas, pero que por primera vez se condensaron en un documento legislativo con potencial para responsabilizar directamente al jefe del Ejecutivo. Entre los elementos citados en el discurso se encuentran los ataques militares no autorizados contra Irán, llevados a cabo sin consultar al Congreso, en posible violación de la Constitución y la Ley de Poderes Bélicos. Las reiteradas publicaciones del presidente en su plataforma social, interpretadas por los parlamentarios como incitación a la violencia contra los opositores políticos. La negativa a liberar los archivos relacionados con el caso Epstein, a pesar de las obligaciones legales previamente asumidas, y una serie de derrotas judiciales que, según Green, indicarían una postura reiterada de desprecio por la legalidad institucional. Aunque el contenido de la resolución fue considerado controvertido por los parlamentarios de la base gubernamental, el formato del pronunciamiento y su repercusión inmediata en los pasillos del Congreso indican que el gesto no fue aislado. Por el contrario, se inscribe en una serie de manifestaciones y posicionamientos que están cobrando fuerza dentro del ala demócrata y que apuntan a un cambio estratégico más amplio. El uso sistemático del proceso de destitución, no solo como herramienta de castigo, sino como instrumento de registro político y jurídico para futuras interpretaciones históricas y eventualmente legales. La singularidad del episodio también radica en la naturaleza del momento político en que se produjo. En las horas previas al discurso de Green, el presidente Trump se enfrentaba a un notable aumento de la presión institucional. Uno de sus mayores donantes de campaña
hasta entonces tan cercano que había sido invitado a alojarse en la Casa Blanca por el propio presidente, había declarado públicamente su ruptura con la actual administración y pasó a defender no solo el juicio político, sino la sustitución inmediata de Trump por su vicepresidente, J.D. Vance. Más que una disidencia puntual, este distanciamiento representa el colapso de una alianza estratégica en el núcleo del poder ejecutivo. El mismo empresario, ampliamente identificado en los círculos políticos como Elon Musk, insinuó además la posibilidad de fundar una nueva agrupación partidaria, alterando la lógica de las coaliciones que sostienen la base gubernamental desde el inicio del tercer mandato de Trump. El presidente, por su parte, respondió diciendo que Musk estaría fuera de control, desde la retirada de las subvenciones destinadas a la industria de los vehículos eléctricos, medida que eliminó el llamado mandato EVE del paquete presupuestario recientemente aprobado. Según Trump, el descontento de Musk se habría intensificado con la pérdida de incentivos que movían miles de millones de dólares en financiación federal. La combinación de estos hechos con el discurso de Al Green creó un efecto de reverberación institucional poco común. Lo que inicialmente parecía un conflicto puntual entre el Ejecutivo y un sector empresarial, se convirtió en pocas horas en parte de una trama mayor que involucraba a los tres poderes de la República. La declaración de Green en el Pleno fue recibida con entusiasmo por parte de la bancada demócrata, que ovacionó al diputado de pie, mientras que los republicanos iniciaron inmediatamente los trámites para enterrar el proceso sin debate de fondo. La maniobra tuvo éxito desde el punto de vista procedimental, pero no impidió que el gesto simbólico tuviera eco en las comisiones internas y en la prensa especializada. La votación nominal que acompañó al intento de tabulación registró el apoyo de 140 parlamentarios demócratas a la admisibilidad de la solicitud de destitución. No se trató, por lo tanto, de una manifestación aislada de un político conocido por su activismo. La adhesión de la mayoría de los miembros del partido a la medida convierte el episodio en un hito político con potencial de repercusión en las elecciones de mitad de mandato, al tiempo que sienta un precedente de movilización legislativa en respuesta a las reiteradas conductas de la Presidencia de la República. Este tipo de posicionamiento, cuando se formaliza en actas legislativas, adquiere un carácter que trasciende el debate cotidiano. Crea un rastro documental, público y verificable, capaz de respaldar tanto futuras iniciativas legislativas como interpretaciones jurídicas. El diputado Al Green, que ya había presentado resoluciones similares en otras legislaturas, parece haber refinado su estrategia. En lugar de esperar una coyuntura plenamente favorable para el éxito de la tramitación, optó por forzar a la institución a posicionarse sucesivamente, acumulando registros que, en el futuro, podrán ser revisados como base para otras acciones. Su discurso, aunque incisivo, no recurrió a ataques personales, sino que se centró en caracterizar una serie de comportamientos presidenciales como violaciones de los deberes constitucionales del cargo. Al asociar los hechos recientes con la tesis de que el presidente estaría amenazando reiteradamente la integridad democrática del país, Green reintrodujo en el debate legislativo el principio de que el juicio político no tiene por qué ser solo un instrumento de resolución inmediata, sino que también puede funcionar como expresión institucional de repudio a conductas que, aunque no conduzcan a la destitución, exigen una respuesta formal del Parlamento. Si sigues de cerca la política estadounidense y valoras los análisis con contexto, continuidad y sobriedad, este canal está hecho para ti. Suscríbete para seguir los próximos acontecimientos con claridad y responsabilidad. Es en este contexto
que el discurso de Al Green adquiere contornos más amplios y complejos. Al retomar las acusaciones que ya figuraban en la Resolución 353, presentada por él en abril, el diputado reforzó una línea argumental que se ha ido construyendo a lo largo de los años, la de que el actual presidente actúa de forma sistemática para debilitar los frenos y contrapesos del sistema constitucional estadounidense. A diferencia de los intentos de destitución anteriores que se basaban en episodios puntuales, como el caso de Ucrania o la incitación al ataque del 6 de enero, la nueva ofensiva no se basa en un solo hecho, sino en la acumulación documentada de conductas que, según Green, dibujan un patrón de comportamiento incompatible con los deberes del cargo. La inclusión de las acciones militares en Irán sin autorización del Congreso da sustento jurídico a la propuesta, conectándola directamente con las prerrogativas del poder legislativo sobre el uso de la fuerza armada, establecidas tanto por la Constitución como por la Ley de Poderes de Guerra. Además, el uso reiterado de Truth Social para publicar mensajes que los parlamentarios interpretan como amenazas contra colegas del Congreso y adversarios políticos refuerza la interpretación de que no se trata solo de una divergencia política, sino de un proceso de desinstitucionalización de la presidencia. A partir de este punto, las ramificaciones jurídicas y políticas se hacen más evidentes. La negativa de la administración a divulgar los archivos relacionados con el caso Epstein, incluso ante una obligación legal establecida por una norma sancionada por el propio presidente, introduce un elemento de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Departamento de Justicia y plantea interrogantes sobre la selectividad en la aplicación de la ley. Para Green, este tipo de conducta no solo compromete la credibilidad de las instituciones, sino que legitima prácticas de obstrucción y favoritismo que socavan la confianza pública. Cuando se inserta en un contexto que también incluye decisiones judiciales desfavorables, sospechas de manipulación de datos, cooperación de exmiembros del gobierno con investigaciones federales y declaraciones públicas del propio presidente descalificando a magistrados y fiscales, la acumulación de episodios adquiere un nuevo significado. Deja de ser una sucesión de escándalos para configurarse a los ojos de los partidarios de la resolución como evidencia de un proceso intencional de subversión de los controles institucionales. La convergencia entre la posición legislativa, las opiniones de juristas críticos y los movimientos de actores del sistema judicial compone una red de responsabilización que, aunque sin efecto inmediato, consolida una narrativa de ilegalidad sistémica. Esta convergencia ayuda a entender por qué 140 demócratas decidieron votar a favor de la continuación de la tramitación de la resolución, aun sabiendo que la mayoría republicana se organizaría para bloquearla. El gesto se interpretó como un esfuerzo consciente por construir un legado documental, con miras no solo a las repercusiones a corto plazo, sino también a los registros que servirán de base para futuras disputas jurídicas e históricas. Al poner públicamente sus nombres junto a una solicitud de destitución, estos parlamentarios asumieron el riesgo de enfrentarse a cuestionamientos electorales en sus distritos, especialmente aquellos que se encuentran en zonas competitivas. Aún así, optaron por dejar constancia de su posición, señalando que el mantenimiento de las normas constitucionales es, para este grupo, una prioridad superior al cálculo partidista. Este punto es fundamental para comprender el cambio de postura dentro del Partido Demócrata. A diferencia de las primeras iniciativas de Al Green en 2017 y 2018, que enfrentaron resistencia incluso de líderes como Nancy Pelosi, la actual ofensiva ha sido acompañada por un número significativo de correligionarios, incluyendo nombres de diferentes corrientes internas y de diversos perfiles ideológicos.
Esto indica una maduración institucional de la estrategia de rendición de cuentas, que deja de ser marginal para convertirse en una herramienta deliberada de control del Ejecutivo. La creciente adhesión también encuentra respaldo en el cambio del entorno legal. La reciente comparecencia del exfiscal especial Jack Smith en el Congreso introdujo un nuevo parámetro de evaluación sobre la conducta del presidente. Smith, conocido por su actuación en tribunales internacionales, presentó, según los informes disponibles, elementos que, según criterios jurídicos convencionales, sustentarían la existencia de una conspiración criminal para subvertir el resultado de las elecciones de 2020. Su discurso, al incorporarse al discurso de Green, traslada el debate del plano político al plano técnico, ofreciendo a los parlamentarios una base probatoria más sólida y menos sujeta a interpretaciones partidistas. Se trata, por tanto, de un momento en el que la política institucional y la jurisprudencia se entrelazan de manera particularmente densa. La articulación entre el trabajo de Smith y la actuación parlamentaria de Green revela una coordinación informal entre distintos frentes de rendición de cuentas, lo que amplía el alcance de la resolución y refuerza su legitimidad ante los segmentos más escépticos del electorado. Tampoco es irrelevante que este movimiento se produzca en vísperas de la fecha límite para la divulgación de los archivos del caso Epstein, cuya relevancia institucional trasciende el sensacionalismo mediático. El hecho de que la presidencia haya firmado la legislación que impone la divulgación de estos documentos y al mismo tiempo ensaye una posible obstrucción o postergación, pone en tela de juicio el compromiso del Ejecutivo con los principios de transparencia y debido proceso legal. Si el Departamento de Justicia no cumple con la norma, el episodio podría incorporarse al nuevo paquete de artículos de destitución que Green anunció para finales de diciembre. Se espera que estas nuevas piezas sean aún más detalladas, incorporando no solo el contenido del discurso de diciembre, sino también los resultados de investigaciones externas, nuevas declaraciones oficiales y posibles revelaciones procedentes del material confidencial. El resultado inmediato podría ser nuevamente el archivo sumario, pero la estrategia parece ser otra: forzar sucesivas posiciones públicas de los parlamentarios, ampliando la presión sobre la base republicana y construyendo un registro legislativo que pueda ser retomado por futuros congresos o tribunales. En este escenario, la figura de Al Green cobra una nueva centralidad. A lo largo de los últimos años, su insistencia en mantener vivo el debate sobre los límites de la autoridad presidencial pasó de ser una excentricidad legislativa a convertirse en un punto de referencia para parte de la oposición institucional. La evolución del discurso, de la retórica a la formulación jurídica, sumada a la progresiva adhesión interna, transformó su actuación en un vector de movilización para una bancada que, hasta hace poco, evitaba involucrarse en batallas de desgaste político sin perspectivas de victoria. Ahora, el cálculo parece haber cambiado. El costo de no actuar o de parecer complaciente ante la multiplicidad de denuncias documentadas superó el costo de protagonizar un nuevo proceso de rendición de cuentas, incluso sin expectativas de éxito inmediato. Este punto de inflexión puede ser decisivo para comprender los movimientos que preceden a las elecciones legislativas de mitad de mandato. El intento de destitución se inscribe, así, en una estrategia más amplia de reposicionamiento institucional, cuya lógica no se basa solo en la disputa por el poder, sino también en el intento de reafirmar, por vía legislativa, los límites constitucionales de la presidencia. Si este tipo de análisis le parece interesante, considere suscribirse al canal. Aquí, cada hecho se interpreta con base institucional y compromiso con la claridad.
Las interpretaciones contradictorias que surgen de la nueva postura de Al Green van más allá del mero análisis jurídico de los actos atribuidos al jefe del Ejecutivo. La atención se centra cada vez más en los límites institucionales que se imponen al poder legislativo ante un presidente acusado repetidamente de eludir las normas, desafiar las decisiones y comprometer la integridad del funcionamiento democrático. Para los representantes de la oposición, la maniobra de Green se presenta como un intento legítimo de reactivar los mecanismos constitucionales de control y reforzar la separación entre los poderes de la República. Para los miembros de la base gubernamental, en cambio, el gesto se interpreta como una maniobra política gastada, destinada a minar la imagen de un presidente que aún mantiene índices considerables de aprobación en varios bastiones electorales. La polarización entre estas interpretaciones no es nueva, pero adquiere nuevos contornos ante la multiplicación de denuncias, la implicación directa de autoridades como Jack Smith y la fragmentación perceptible entre antiguos aliados del presidente. Los juristas han observado que, a diferencia de intentos anteriores, la actual resolución elaborada por Green presenta un mayor rigor técnico, con fundamentos jurídicos que se alejan de los discursos partidistas. Otros, sin embargo, advierten que la ausencia de una mayoría favorable en el Congreso y el bloqueo casi seguro en el Senado hacen improbable el avance de la propuesta, lo que podría contribuir a la erosión simbólica de la institución del juicio político. Por lo tanto, el debate no se limita a la solidez de las denuncias, sino que se extiende a la evaluación de la utilidad institucional de insistir en acciones que, en el escenario actual, enfrentan grandes obstáculos. Algunos analistas sostienen que la simple adhesión de 140 diputados a la propuesta ya constituye un movimiento significativo en el contexto del poder legislativo estadounidense, lo que apunta a una reorganización interna entre los demócratas. Otros consideran que el esfuerzo de los líderes republicanos por evitar que la propuesta se tramite antes de un debate en profundidad revela más que una táctica de contención. Indica el temor a fisuras internas que podrían surgir en un proceso de mayor visibilidad. Hasta el momento, ninguna de estas estrategias ha demostrado una superioridad definitiva en términos de impacto político duradero. Lo que se puede afirmar sobre la base de los registros disponibles es que el movimiento de Green se inscribe en una lógica más amplia y no se agota con el rechazo de la propuesta. El propio parlamentario afirmó que se formalizarán nuevas denuncias antes del cierre del año legislativo, centradas en la conducta reciente del Departamento de Justicia en el contexto del caso Epstein y en la información que aún permanece bajo secreto judicial. Este movimiento sugiere que el objetivo inmediato tal vez no sea lograr la destitución del presidente, sino construir un acervo de pruebas y registros que puedan utilizarse como apoyo en futuras acciones judiciales o legislativas. Esta estrategia se ve respaldada por la actuación continua de Green desde el año 2017, periodo en el que el parlamentario ya había propuesto otras resoluciones incluso en contextos desfavorables. La repetición de gestos sin efecto inmediato, según esta interpretación, forma parte de una lógica de acumulación y persistencia que busca provocar cambios progresivos dentro del sistema institucional. Una segunda vertiente de análisis, más orientada a la ciencia política, sugiere que la ofensiva parlamentaria también funciona como un mecanismo de presión indirecta sobre los aliados del gobierno, obligándolos a tomar una posición pública frente a acusaciones que tienen un peso significativo ante parte del electorado. Con cada nueva votación,
aumenta el número de congresistas que tendrán que justificar ante sus electores su negativa a admitir siquiera el debate sobre las conductas presidenciales formalmente denunciadas. Aunque no produzca resultados concretos a corto plazo, este tipo de exposición puede generar repercusiones electorales relevantes en los distritos donde existe una mayor competitividad entre los partidos. Otro elemento que aumenta la complejidad del escenario es la posible articulación entre las investigaciones en curso en el sistema judicial y las iniciativas del Poder Legislativo. La reciente declaración de Jack Smith ante el Congreso, en la que afirmó que hay elementos suficientes para responsabilizar al presidente por intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020, introduce un nuevo factor en la ecuación política. A diferencia de las denuncias procedentes de adversarios partidistas, se trata de un análisis técnico presentado por una figura respetada en el ámbito jurídico con experiencia en tribunales internacionales. Este componente confiere una capa adicional de legitimidad al debate público, especialmente cuando es considerado por sectores moderados de la sociedad. Aún no está claro si este testimonio se incorporará formalmente a una nueva versión de la resolución. Pero el hecho de que Green lo haya citado demuestra la intención de alinear los discursos institucional y jurídico en torno a una narrativa de responsabilización. El éxito de esta estrategia, sin embargo, dependerá de la capacidad de articulación entre las frentes involucradas y de la forma en que el Ejecutivo y sus aliados reaccionen ante este nuevo ciclo de acusaciones. La respuesta del gobierno ha oscilado entre el ataque directo y la negación estratégica. El presidente Donald Trump, al referirse al nuevo movimiento parlamentario, utilizó su plataforma digital para acusar a la oposición de desesperación y persecución política. El volumen de publicaciones, la mención constante de los mismos temas y los ataques nominales a opositores específicos indican, sin embargo, un alto grado de preocupación. Juristas y analistas políticos han llamado la atención sobre el hecho de que este tipo de reacción, lejos de ser solo retórica, forma parte de una táctica de defensa preventiva, al intentar deslegitimar de antemano los mecanismos institucionales. El presidente busca reducir el impacto de las nuevas denuncias en la opinión pública. Aún así, los efectos de esta estrategia siguen siendo impredecibles. Mientras que una parte de la base electoral sigue fiel al discurso de lucha, otros grupos, sobre todo los más moderados, comienzan a expresar su cansancio ante la repetición de los enfrentamientos y la ausencia de soluciones concretas. La duda que se plantea es si el discurso de persecución seguirá movilizando apoyos o si la acumulación de episodios podrá producir un desgaste irreversible en el capital político del presidente. Observando la situación en su conjunto, resulta evidente que la iniciativa de Green no debe interpretarse únicamente por su eficacia legislativa inmediata. La verdadera dimensión de la iniciativa radica en su capacidad para interferir en las estructuras institucionales y moldear la memoria política del país. Incluso ante derrotas momentáneas, la persistencia en la producción de registros formales, ya sean votos nominales, discursos o documentos adjuntos a los autos, contribuye a la construcción de una cronología de enfrentamientos institucionales. Los acontecimientos previstos para los próximos días abarcan 3 áreas de seguimiento prioritario: la remisión de los nuevos artículos de destitución antes del receso navideño, la decisión del Departamento de Justicia sobre la divulgación o no de los archivos confidenciales relacionados con el caso Epstein y la reacción de la sociedad, visible a través de las encuestas de intención de voto y los movimientos sociales en los principales estados en disputa. Ninguna de estas variables permite, en este momento, llegar a una conclusión definitiva.
Todas siguen abiertas. Dependiendo del avance de los acontecimientos, las articulaciones internas y las elecciones estratégicas de los principales actores políticos. Lo que ya se puede registrar, sin embargo, es que la acción de Green reactiva un debate de fondo sobre los límites de la autoridad presidencial y el papel del Congreso en la contención de los abusos reiterados de poder. Se trata de un proceso aún en curso, que encuentra eco no solo en la arena política, sino también en la esfera judicial, en la prensa y en los registros legislativos que estarán disponibles para las futuras generaciones de ciudadanos y estudiosos de la vida democrática de los Estados Unidos de América.